Continuamos con la serie de temas que comenzamos hace 8 días. Un tema que todos estamos a la expectativa. El libro de los Hechos, o el título es Hechos de los Apóstoles, sería el título de esta serie. Hoy voy a compartir el mensaje número 2. Eso sí, veíamos un mensaje, el primero, y hablábamos de una introducción general a este libro. Y veíamos 4 cosas. Veíamos el autor, lo dejamos claro que se trata del médico Lucas. Eso lo habíamos dicho claramente. El amado, Lucas el amado, quien conoció o por lo menos se encontró con Pablo en Troas, habíamos visto, y ahí después del segundo viaje misionero lo acompañó hasta que lo dejó en Roma. Así que él entra y sale de su mismo escrito, de este mismo libro, y él es el autor. Habíamos visto punto 2, la relación entre Lucas y Hechos. Decíamos que son dos tratados, pero 2 tomos, tomo 1 y tomo 2, escritos por el mismo autor. Lucas, dirigido a un personaje importante llamado Teófilo. Eso lo dejamos claro. Y entonces hay una relación, digamos que Lucas comienza a hablar de la historia de Jesús, de lo que hizo Jesús desde su infancia, su nacimiento hasta que ascendió, y luego ahí lo deja, y luego Hechos arranca desde que ascendió, comienza a narrar toda la historia de la iglesia, y luego se centra en el apóstol Pablo hasta que lo deja en Roma. Dijimos también, número 3, la fecha, que era más probable que fuese escrito antes del año 64, por ahí del año 64, dado que este libro no menciona, lo decíamos, lo que a Nerón, ni la quema de Jerusalén por Nerón, ni tampoco habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, así que vemos que fue antes, aunque algunos dijimos que lo ponen después del año 85 y que dicen que de pronto ya se han olvidado de estas cosas, que ya era historia, y que, bueno, pero realmente creemos más hacia esta parte. Y el propósito del libro, obviamente veíamos Lucas 1, del 1 al 4, y decíamos que el propósito es para que conozcas bien acerca de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y el propósito del libro entonces es que Jesús comenzó a enseñar y a hacer. Es decir, decíamos entonces que el propósito prácticamente del libro de Lucas es la continuación de la obra que Jesús comenzó a hacer. Eso es lo que veíamos en la primera parte. Y vamos a mirar una segunda parte, y ya sería específicamente el capítulo número 1, con un título general que pudiéramos ponerle antes de Pentecostés. Capítulo número 1 es lo que pudiéramos ponerle antes de Pentecostés, dado que el capítulo 2 arranca a Pentecostés. Ahora, ¿qué es Pentecostés? La palabra Pentecostés viene de penta, que es 50, y se refiere a la fiesta de las cosechas. Es decir, los judíos tenían esa fiesta y ellos contaban desde el inicio de la fiesta de las cosechas, luego 7 semanas, quedaba obviamente el número 50, 49, pero 50, y entonces ahí se llama el Pentateuco, y entonces eso es lo que ocurrió pues en el capítulo 1, y eso lo vamos a ver, es decir, la fiesta de Pentecostés. Hoy día la gente habla de Pentecostés, déjale a los pentecostales, pero siempre apuntan a la venida del Espíritu Santo. Pero realmente Pentecostés, aquí no es tanto la venida del Espíritu Santo, sino más bien que el día, en la fiesta de Pentecostés, fue que vino el Espíritu Santo. Bueno, hoy quiero hablar un primer punto, y voy a ir aquí un poco rápido, y es Hechos 1. Vamos a mirar desde el 1 al 11. No quiero detenerme mucho allí, pero por eso voy a caminar un poco. Hechos capítulo 1, arrancamos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Así que vamos a leer esta primera parte, que usted lo tiene allí, o obviamente en sus Biblias, y vamos a mirar. El tema es la comisión asignada. Sería de este capítulo número 1, antes de Pentecostés, tema número 1, la comisión asignada, lo que vamos a ver hoy. Hechos 1, del 1 al 11. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces el tema de hoy, hermanos, en este texto es la comisión asignada. Y le puse ese título porque me pareció que es lo que prácticamente va a hablar, de la comisión asignada. Así que en este aspecto de esa comisión asignada, quiero hablar de tres cosas. Número uno, asegurando la comisión asignada. Es el primer título que le pongo ahí, o ese punto. Punto dos, la promesa para la comisión asignada. Y punto tres, la ascensión después de asignar la comisión, o la ascensión del Señor después de asignar la comisión. Entonces lo que quiero que lo veamos de esa manera, 3 puntos nomás para poder evacuar. Punto número 1, entonces, de esa comisión asignada sería asegurando la comisión asignada. ¿Y por qué le pongo ese título de asegurando la comisión asignada? Porque el Señor ya los había comisionado a ellos. Y eso lo narran todos los evangelios. Los 4 evangelios narran la comisión, lo que conocemos nosotros como la gran comisión. Pero ahora, en los primeros 3 versículos del libro de los Hechos, vemos que el Señor quiere como enfatizar o quiere asegurar esa comisión. Por eso es que le pongo ese nombre, asegurando la comisión asignada. Y vamos a leer los primeros 3 versículos para entrar pues y mirar allí. Dice: en el primer tratado, ya lo hemos visto, oh Teófilo, el primer tratado. Entonces, si dice en el primer tratado, entonces quiere decir que este es el segundo, ¿verdad? Hay uno antes y este es el segundo. Entonces, en ese primer tratado, oh Teófilo, es decir, y uno va a Lucas, uno no voy a ir allá porque ya habíamos ido hace 8 días, podemos ver que ese tratado fue escrito a un Teófilo, que se lo llama excelentísimo. Aquí le dice: en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es decir, ya sabemos cuál es el primer tratado, el Evangelio de Lucas. Entonces, la idea es, en el Evangelio de Lucas, ahí yo le hablé a usted, en ese Evangelio hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces Jesús comenzó a hacer muchas cosas, muchos milagros, muchas sanidades, muchas señales. Él hizo todo esto, pero también Él enseñó muchos, no sé cuántos sermones, pero el Señor dio muchos sermones, dio muchas enseñanzas. Entonces dice, todo eso lo di en el primer tratado. Y es verdad, uno va a Lucas y uno encuentra pues todo allí lo que el Señor hizo. Dice que en ese primer tratado enseñó todo, el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Aquí está hablando de la ascensión, que eso lo vamos a ver al final. Pero dice, todo lo que yo escribí, y es verdad, usted va a Hechos 24 y terminando Hechos 24, ahora voy a leer una parte, dice que el Señor ascendió también. Entonces dice que todo el Evangelio de Lucas, él ya escribió hasta ese día, hasta el día que fue recibido arriba, y dice, pero es decir, después, fue recibido arriba, pero después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y obviamente estos mandamientos no se refiere a todo el libro, a todo el Evangelio, sino específicamente está hablando de la gran comisión. Recuerde que cuando Jesús resucita y se encuentra con los discípulos, Él les entrega la gran comisión. Entonces a eso es que se refiere.
fue recibido arriba, pero dice, pero obviamente fue recibido arriba, pero después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, porque recuerde que Jesús dice que estaba en el poder del Espíritu Santo, y Él obró milagros y enseñó y dio mandamientos por medio del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que había escogido. Entonces aquí, aunque habían más o menos 120, y lo vamos a ver después reunidos, pero el autor está diciendo que fue específicamente a los 12. Obviamente ahí estaba la iglesia, pero específicamente le dio mandamiento o los comisionó a los 12. Por eso es que hablo de esa comisión, a esos apóstoles que había escogido. Luego dice, a quienes también después de haber aparecido, es decir, ya resucitado, se presentó vivo. Cuando dice aquí que se presentó vivo, pues uno entiende que había muerto. Él había muerto, pero ahora se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable es que no se puede dudar. No y de dudar. No se puede dudar. Pero dice que se les apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, si el Pentecostés es 50 días cuando viene el Espíritu Santo, y eso parte de las 7 semanas que decía, arrancando la Pascua. Entonces Jesús tiene la Pascua un jueves, muere el otro día, resucita, y luego ahí viene el Pentecostés, que son 50 días. Él está 40 días con los discípulos apareciéndose, es decir, va y viene, entonces vamos a ver eso, pero tiene un punto central, es acerca del reino de Dios, y luego Él asciende, y luego quedan 10 días para que llegue el día de Pentecostés. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Lo primero es que sin duda que el gran tema de la comisión asignada es el Evangelio del Reino. Voy a comenzar hacia atrás, es el Evangelio del Reino. Miren lo que dice la última parte del versículo 3. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, el tema asignado tiene que ser el reino de Dios. Cuando Él dice que vayan y hagan discípulos, cuando dice que les prediquen el Evangelio, cuando dicen que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados, cuando dice Juan que como Él me envió, así también yo los envío, ese Evangelio, esa comisión, tiene que ver con el reino de Dios. Y esto es muy importante, mi amado hermano, porque ese fue el tema de Jesucristo, y ese tenía que ser el tema, y fue el tema de los apóstoles, y ese tiene que ser el tema de la iglesia. De hecho, cuando uno estudia teología bíblica y una rama de la teología bíblica, o por lo menos se puede hacer teología bíblica, algunos lo hacen buscando el tema del reino de Dios, y lo encuentran en toda la palabra, la Biblia. Veamos cómo Jesús, hermano, arrancó predicando este tema. Lucas 4, yo voy a ir rápido aquí, yo voy mencionando las citas, el que está anotando pues las anota, y si no después puede ver el mensaje. Lucas 4, 42 al 43 nos dice, hablando de Jesús, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. La gente quería que Jesús se quedara con ellos. Pero mira lo que Jesús dice, pero Él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús dice, vea la necesidad de ir a otras ciudades y anunciar el Evangelio del reino. Ese era el tema de Jesús. Lucas 8:1, leemos, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué era lo que predicaba? ¿Qué era lo que anunciaba? El Evangelio del reino de Dios. Ahora, los apóstoles así lo hicieron. Una cita nomás. Eso está lleno en el libro de los Hechos, pero por lo menos Hechos 8:12 registra lo siguiente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. ¿Qué fue lo que anunciaba entonces Jesús? ¿Cuál fue la comisión que le entregó? Y le recordó y se las asignó otra vez y se las enfatizó el Evangelio. Y dice que Hechos, que estuvo 40 días apareciéndoles de diferentes maneras una y otra vez, pero les hablaba acerca del reino de Dios. Hermano, déjeme decirle algo, y ahora lo vamos a ver. Aquí hay un problema, no solamente, más adelante lo veremos, con los discípulos, con los judíos y con la iglesia que ha habido, y es que no entendieron
esto del evangelio del reino de Dios. Más comenzaron fue un evangelio terrenal. Lo que el Señor decía era, la comisión es que hablen acerca del evangelio del reino de los cielos, del evangelio del reino de Dios, no un evangelio natural, no un evangelio terrenal, no un evangelio político, no un evangelio social. Es el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de Dios. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Por eso a Jesús una y otra vez se le presentaban los discípulos, bueno, y si es el Mesías, ¿qué pasa? Y acuérdense una vez cuando decía predicando en una ciudad, los discípulos le dijeron, Señor, ellos no nos quieren seguir, haga caer fuego del cielo como lo hizo Elías y acabemos con esto. Es decir, esta gente no pensaba que la buena nueva o el evangelio tenía que ver con una inauguración, porque Jesús vino a inaugurar el evangelio del reino, y Él quería ahora que la iglesia primitiva comenzara y nosotros a seguir anunciando ese evangelio del reino, para que cuando Él venga, con segunda vez venga y establezca ahora sí definitivamente ese evangelio del reino de Dios. Ahora, ese evangelio del reino nos comenzó a establecerse, pero no era a nivel social, a nivel político, sino que era a nivel individual, a nivel del corazón. Ese evangelio se establece en el corazón. Cristo va a comenzar a reinar en el corazón de cada individuo, en el corazón de la iglesia, no tanto a nivel político. Aunque obviamente al reinar Cristo y al que ese evangelio del reino comience en cada persona, en cada familia, esto afectará obviamente a la sociedad. Pero es ahí donde está el error. Y hoy día muchas personas y muchos pastores están predicando otro evangelio. No es el evangelio del reino, es un evangelio natural, es un evangelio terrenal. Ese evangelio de la prosperidad, del pensamiento positivo, no es otra cosa que un evangelio humanista y no el evangelio del reino de Dios. Y ahí hay un error. El versículo 1 y 2 ya lo leímos, pero Lucas aquí nos recuerda de que esa comisión les había sido asignada. Voy a leerlo otra vez, versículos 1 y 2, dice: en el primer tratado todo lo acerca a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Ahí les está recordando otra vez que eso había sido ya asignado. Miremos por lo menos un texto donde vemos esa asignación, y estoy mirando más que todo Lucas porque es el mismo autor. Lucas 24, 45, déjenme leer hasta el 53. Lucas 24, 45 nos habla de ese versículo donde dice Lucas a Teófilo: yo ya le hablé de lo que Jesús hizo y Él dio mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo. Y aquí está ese mandamiento, Lucas 24, de esa comisión asignada, que es el título que estamos llevando. Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento, aquí está hablando de dos de sus discípulos, para que comprendiesen las escrituras. Es decir, nadie puede comprender las escrituras a menos que el Señor nos abra el entendimiento. Y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les está ratificando, porque ahí está Jesús ya resucitado. Y dice, y que se predicase en su nombre. Este es el evangelio del reino que les había recordado. Estos son los mandamientos que les había dado. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Lo vio? Aquí Lucas está diciendo: mire, ¿qué es la predicación? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la gran comisión? La gran comisión está aquí: predíquese en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecado. Uno no puede hablar del perdón de pecados si primero no le dice a las personas que son pecadores. Entonces uno les dice cuán pecadores son, deben arrepentirse de sus pecados. Ahí está, y que el Señor, esa es la buena nueva, en la cruz los perdonó. Entonces ahí está el evangelio explícito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predíquelo. ¿Dónde? Cualquier lugar, todas las naciones. ¿Desde dónde vamos a comenzar? Pues de donde estamos, desde Jerusalén, porque ahí es donde estaba Jesús, comenzando desde acá. Versículo 48: vosotros sois testigos de estas cosas. Y luego dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lo repite ahora. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Notó que él dijo hasta que fue llevado arriba. Le dio mandamientos, dice Hechos, hasta que fue llevado arriba. Y acá Lucas ya lo había dicho.
Versículo 51, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. Esto es lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo en esos 10 días que les quedaba? Porque recuerde, 40 días estuvo con ellos. Jesús resucita, pero hay 50 días que es para llegar a la venida del Espíritu Santo, para que el Pentecostés se dé, y ahí viene el Espíritu Santo. En esa fiesta iba a venir el Espíritu Santo. Por eso vuelvo y reitero, mucha gente dice queremos un Pentecostés. Ah, bueno, entonces vaya y celebre las 7 fiestas de la semana. Hermano, está mal dicho ese Pentecostés, porque Pentecostés es una fiesta judía, sino que en Pentecostés fue que vino el Espíritu Santo, que es otra cosa. Entonces ellos dicen, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué estaban haciendo en esos 10 días? En los 40 días uno ve que estaban haciendo labores cotidianas, porque Jesús se les aparecía en sus labores cotidianas. Uno iban de camino a Maús, se le apareció Jesús. A ver, otros 7 por allá pescando, se le apareció Jesús. Luego estaban los 12 reunidos allí sin Tomás, se les apareció. Luego los 10 está aquí reunidos con Tomás, se les aparece. El Señor se aparece de distintas maneras. Pero luego, en el último día, y que ellos ven que Él se va, la ascensión, ahí ya ellos se quedan fijos en un lugar esperando la promesa. Es lo que encontramos ahí en Lucas. Bueno, también Lucas nos recuerda las pruebas de su resurrección. Estamos hablando del primer punto, ¿verdad? Que es esa promesa o ese recordatorio de esa asignación. También Lucas nos recuerda entonces las pruebas de su resurrección, que es la garantía, mi amado hermano, de que el Señor está vivo y asegura la efectividad de nuestra gran comisión. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Recuerden que Él había muerto, y entonces ahora se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Él demostró evidencias de su resurrección, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del Rey. Ahora vamos a mirar un poco esas pruebas indubitables. Pablo, voy a comenzar por ahí, Pablo las menciona. 1 Corintios 15, y leamos los primeros versículos. Este es impresionante, estas pruebas indubitables. 1 Corintios 15, 1, dice que el Señor se les apareció, obviamente aquí lo estamos viendo, en esos 40 días, con muchas pruebas. Se presentó con muchas pruebas de la resurrección, digámoslo de esa manera, o pruebas de que evidencian de que Él está vivo, que Él resucitó. 1 Corintios 15, 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, quien recibe el evangelio debe perseverar en él. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cómo sabemos que una persona es salva? Porque retiene la palabra que ha recibido. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí es Pablo que está diciendo, él enseñó lo que recibió, y nadie puede, hermanos, enseñar si no lo ha recibido. Lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está, muerte y resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Ahora miren las apariciones. Y que apareció a Cefas, este Cefas es Pedro, y después a los 12 discípulos, otra aparición. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Oiga, esto es impresionante. A más de 500 hermanos, y aquí ya lo estaba pensando, uy, ¿cómo así? Dice que, no sé dónde fue esto, pero dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, y luego Pablo dice, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Es decir, algunos han muerto de esos, pero otros viven. Si quiere, vaya, pregúnteles y verá que Él se les apareció. Después, versículo 7, apareció a Jacob, este es el hermano del Señor. Después a todos los apóstoles, otra vez, a todos los apóstoles. Y al último de todos, ¿quiénes? Los apóstoles. Es decir, Pablo es el último de todos los apóstoles. No hay más apóstoles. Pablo es el último. Y al último de todos, es decir, de todos los apóstoles. Y luego dice, como a un abortivo, es decir, casi que no entro, se me apareció a mí. O sea que Pablo también puede testificar de que Jesús se le apareció a él. Ahora, ¿a dónde nos lleva? Obviamente a Hechos 9, yo creo que está hablando de eso.
Ese es el relato, porque ahí fue que se le apareció, por lo menos el registro que tenemos. Después dice que se le apareció en Arabia Saudita, pero bueno, eso ya es otra cosa, pero por lo menos ahí. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que yo soy niño, que se llamaba apóstol porque persigue la iglesia de Dios. Entonces, Pablo está diciendo aquí de esas apariciones, porque dice que en esos 40 días el Señor se les apareció muchas veces y Pablo lo relata. Pero ahora veamos las pruebas indubitables, y esto no lo puedo pasar, que es Juan 10, 19. Juan 20. Juan capítulo 20, versículo 19 al 20, y luego saltamos 24 al 29. Juan 20, 19. Vamos a mirar esas pruebas de las cuales él está hablando que se les apareció. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál día? Pues el día de la resurrección. Jesús resucitó el primer día de la semana. Y luego dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, aquí está relatando el evangelista Juan, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Es decir, Jesús resucita e inmediatamente hay un alboroto en Jerusalén y comenzaron a decir, no, es que vinieron los judíos, digamos que los judíos se lo llevaron. Mateo nos dice que le pagaron a los soldados para que no dijeran nada, hubo un alboroto. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Se escondieron de miedo. De pronto ahí nos cogen a nosotros también y nos hacen lo mismo que a Jesús y nos matan. Se escondieron, entonces dice que estaban reunidos, no sabemos en dónde, en un lugar, en una casa. Las puertas estaban cerradas, dice, por medio de los judíos. Dice, vino Jesús. Ahí está la aparición. Vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, aquí están las pruebas indubitables, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué las manos? Porque fueron el señal de los clavos. Bueno, algunos dicen que fue aquí, pero creemos que fue aquí. Bueno, no importa dónde haya sido, igual las manos. Ahí estaban las señales de los clavos. Y el costado, ¿por qué el costado? Porque fue lo último que ellos vieron. Al soldado con la lanza, se la metió por acá. Y les dijo, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pasemos al versículo 24. Y esto es lo chistoso. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo a este Tomasito, él les dijo, si no viere en sus manos, note, la señal, ¿ve? Muchas señales, es una señal. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y este sí es exagerado, y metiere mi mano en el lugar de los, mi dedo en el lugar de los, me salté, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí está Tomás, que Jesús resucitó, el que murió, el que clavaron, el que le metieron la lanza. Yo tengo que ver esas manos y voy a meter mi dedo. Yo tengo que ver ese costado y voy a meter mi mano en ese costado. Solamente así voy a creer. Ahora versículo 26, 8 días después, pasaron 8 días. 8 días después, por eso dice que hubo varias apariciones de Jesús. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Tomasito ya estaba. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Otra vez un saludo, ¿no? Luego dijo a Tomás, de una vez a Tomás, pon aquí tu dedo. Me imagino que le mostró la mano. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Lo que él había dicho, ahora el Señor lo está ratificando. Venga y hágalo. No que dijo que lo quería hacer, venga y hágalo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ni siquiera se movió para ir a tocar la mano, el costado, sino que dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Entonces, hermanos, ahí está esa primera parte, el primer punto que tiene que ver con esa asignación, asegurando la comisión asignada. Es nuestro primer punto. Recuerden que estamos mirando ese tema de nuestra comisión asignada. Punto número 1, asegurando nuestra comisión asignada. Punto número 2, la promesa para la comisión asignada. Dios mío. La promesa para la comisión asignada, versículos 4 al 8. Espero no demorarme acá de mucho porque el tiempo siempre se me va. Voy a leerlo. Y obviamente hay una promesa. Ya tenemos la comisión y ahí veíamos que la había asegurado otra vez, pero ahora hay una promesa para esa comisión. Versículo 4. Y estando juntos,
Estamos en Hechos, ¿no? Hechos 1:4. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué vamos a ver aquí primero? Debían esperar la promesa del Espíritu Santo, que era la que les daba el poder, o les daba la autoridad, o los capacitaba para poder hacer esa comisión. Y había sido profetizado en Lucas. Voy a leer ahora Lucas 24:49, donde dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Por eso en Lucas leemos: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Dice el versículo 4: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Es decir, el Padre había prometido enviarles al Espíritu Santo. Y por eso se llama: ustedes no se pueden ir hasta que no reciban esa promesa que el Padre les dijo. Y entonces aquí en Lucas 24:49, ahí está parte de la promesa: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Otra vez lo ve como una promesa sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén, es decir, en el lugar. Hay una comisión y tienen que ir a hacerla, pero quédense ahí, no se vayan a mover, no vayan a hacer nada hasta que el Espíritu Santo no descienda sobre todos ustedes. Pero aquí hay algo que dice: seáis investidos de poder desde lo alto. Porque es que son dos cosas, hermano. Una cosa es ser investido de poder desde lo alto, que es lo que él está diciendo: no se pueden ir a hacer la comisión hasta que no sean investidos de ese poder, pero recibís poder. Y otra cosa es la venida del Espíritu Santo. Lo que él está diciendo aquí es lo siguiente: hay una promesa, y la promesa es que Dios prometió que iba a enviar al Espíritu Santo, iba a venir. Jesucristo lo dijo muchas veces. Usted lee Juan 14:16 y ahí está. Hay una parte que me llama la atención. Le dice Jesús a los discípulos: conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, pero si yo me voy, os lo enviaré, el Padre lo enviará. Está hablando de la persona del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no haya estado. El Espíritu Santo estuvo siempre en el antiguo pacto. Él estuvo con los líderes, con los reyes, con los profetas, con los sacerdotes. Ahí estaba el Espíritu Santo. Todos los que fueron salvos, hermanos, no hay una persona que haya sido salva en el Antiguo Testamento sin tener el Espíritu Santo. Lo que aquí está diciendo es que la Biblia registra claramente la labor del Padre en su rol, y eso está muy claro en el Antiguo Pacto. Y en el Antiguo Pacto se habló acerca de la promesa del Mesías, que el Mesías iba a venir. Ahora el Mesías viene, y entonces lo vemos como la labor o la obra, en este caso del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces ya Él viene a hacer su rol o su tarea, que era morir por nosotros, ¿verdad? Y cumplir la ley de Dios y de una manera perfecta. Entonces tenemos la obra del Padre, tenemos la obra del Hijo, pero faltaba ahora que el Espíritu Santo como persona descendiera para luego Él venir y comenzar su obra, su rol, hasta que Cristo venga por segunda vez. Es decir, desde la primera venida hasta la segunda venida, que se llama la era de la iglesia, se dice así. Obviamente ahí se requería la presencia del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no haya estado en el Antiguo Pacto. Obviamente que sí, porque donde está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Siempre han operado. Pero aquí estamos hablando de un rol. Entonces está hablando de esa presencia que iba a venir, y con esa presencia obviamente venía la capacidad del Espíritu Santo. Y había sido profetizado. Y entonces Lucas nos recuerda otra vez, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y a dónde encontramos eso? Pues en Lucas 3, 15 al 17, que el domingo había hecho referencia a él, pero lo voy a leer otra vez. Lucas 3:15 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan el Bautista, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo,
de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su grano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo dije que aquí son dos bautismos. Uno es que Cristo iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, hablando de la condenación. Pero cuando Lucas toma esas mismas palabras en Hechos 1:5, mire lo que él dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No habla del fuego, porque en este momento no está hablando de ese bautismo de Jesús de condenación o de juicio, no, solamente está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, algunos interpretan que el Señor lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Si eso fuese así, a la regeneración, si eso fuese así, aquí diría, pero dice no, la promesa es que Él los iba a bautizar con el Espíritu Santo y quedó ahí. Es muy importante que entendamos esa parte. Pero específicamente, ¿de dónde está? Bueno, hay muchos pasajes, pero yo solamente me remito a uno y se lo menciono nomás, porque cuando llegue a Hechos 2, ahí sí vamos a hablar un poquito más de ese. Joel 2, 28 al 30. Ese es uno de los pasajes que habla de esa promesa. Joel 2, 28 al 30. Y después de esto, y ahí está hablando el Padre, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa del Padre. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Pues esto lo vamos a ver después, cuando lleguemos a Hechos capítulo 2, pero por lo menos les traigo la referencia. Y hay más, Ezequiel 36, bueno, una cantidad. Isaías, hay textos que comienzan a hablar de que el Señor había prometido que le iba a enviar el Espíritu Santo. Luego Jesús viene en su ministerio y Él también promete que iba a enviar el Espíritu Santo, como le dije. En Juan usted lo puede encontrar más de una vez. Otro punto acá es que sin ese poder del Espíritu Santo, sin esa promesa, los discípulos, hermanos, no comprenderían de qué se trataba el reino de Dios, que es espiritual y no material. Y ahí es donde vamos a ver los versículos 6 al 8. Versículo 6 comienza después de que Él dice que esperen la promesa. Ahora noten lo que más o menos los judíos están diciendo. Ok, el Señor nos ha comisionado. El Señor ahora nos está diciendo que nos habló del reino, ¿verdad? Listo. Ahora el Señor nos está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Reino y Espíritu Santo ya, pero ¿cuándo? Era la pregunta que ellos hacen. Por eso el versículo 6, inmediatamente después de que les dice que esperen la promesa, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sabe que esa pregunta, hermanos, y hubiera podido quedar para un mensaje ahí porque hay muchas cosas? Está la palabra restaurar, está la palabra reino, está la palabra Israel, está la palabra tiempo. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Es decir, ¿comprendieron acerca del reino? No. ¿Comprendieron que el Espíritu Santo venía a aclararles el reino? No. Porque obviamente entendamos todavía la debilidad de ellos y obviamente la ausencia de tener el Espíritu Santo, que se dice cualquier cosa. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yo le voy a poner las palabras del comentarista John Stott en esta parte porque me llamó la atención. Él dice lo siguiente: el error que cometieron, es decir, estos que preguntan, fue no entender ni la naturaleza del reino, ya habíamos dicho que es espiritual, ni la relación entre el reino y el espíritu. La pregunta habrá desilusionado profundamente a Jesús. Seguían siendo tan incapaces para percibir el mensaje, como lo comentó Juan Calvino. Juan Calvino dijo lo siguiente: hay tantos errores en esta pregunta como palabras tiene. Hay tantos errores en esta pregunta como palabras tiene. Y sigue diciendo John Stott: el verbo, el sustantivo y el adverbio de la pregunta delatan todos una confusión doctrinal acerca del reino. Y aquí está: porque el verbo restablecer pone de manifiesto que esperaban un reino político y territorial.
¿Qué era lo que ellos esperaban? Así. Estamos subyugados bajo el imperio romano. Señor, queremos tener un reino como en los tiempos de David. Nadie nos gobernaba. David era el rey, el jefe, y así. Señor, ¿vas a restaurar el reino de la misma manera? En este tiempo, es decir, el reino que ellos pensaban era un reino territorial, político territorial. Y luego el sustantivo Israel, que esperaban un reino nacional. Restaurarás el reino a Israel. ¿Un reino qué? Nacional. Y el adverbio ahora, que esperaban su inmediata restauración en este tiempo. Ya, ¿lo va a restaurar ya? Y en la respuesta, que es la que vamos a ver ahora, versículos 7 y 8, Jesús corrigió esas nociones erróneas en cuanto a la naturaleza, la extensión y la venida del rey. Entonces lo que yo les aquí está diciendo es que hay un problema con el verbo establecer, porque no se entiende realmente lo que el Señor estaba hablando. Establecerás el reino. Ojo, porque hoy día ese mismo error se está cometiendo en muchas iglesias. Y muchos pastores están diciendo lo mismo, que el Señor está estableciendo el reino. Y cuando ellos hablan del reino, están mirando a Israel también, un reino terrenal, material. Cuando eso que vamos a conquistar, que vamos a heredar, que no debemos ser cola sino cabeza. Todo eso está hablando de un reino terrenal, material, político, aquí territorial. Pareciera que la iglesia no entendió, y pareciera que la iglesia, o por lo menos la gran mayoría, están en el mismo problema que tenían los apóstoles aquí, de no entender la dimensión del reino que era espiritual en el corazón, sino que ahora pensaban que era un reino nacional de conquista, y además nacional, territorial, es decir, en Israel. No estaban pensando que el reino de Dios tenía que expandirse por todas las naciones, sino que ahora es en un lugar. Ahora, esa gente que dice y que está mirando a Israel como el reloj de Dios, eso es lo que están pensando. Cuando miran a Israel y todo es Israel, y que lo que acontece en Israel, ¿pero por qué? Si el Señor no tiene un reino en Israel ahora, ¿cómo va a tener un reino en un pueblo que lo rechaza? Israel ha rechazado a Jesús. El reino lo tenemos nosotros, la iglesia, y es un reino espiritual que está en nuestros corazones. Israel ni siquiera lo tiene nacional ni espiritual, porque ha rechazado a Jesús. Pero ese es el gran error de las personas, pretender eso. Y también el ahora, acuérdense esa palabra, ahora, Señor, bendícenos ahora, queremos la bendición ahora, ya. ¿Cómo así? ¿Y por qué no se entiende la dimensión, que es algo que el Señor comenzó a inaugurar, pero que luego este reino se iba a establecer de una manera paulatina en cada corazón hasta que Él venga por segunda vez? Y cuando viene por segunda vez, ahora sí le establece el reino. El Señor ahorita apenas el reino se está predicando y el reino está llegando a los corazones de una manera paulatina. Pero ellos querían ya. Ya, Señor, hay que derrocar. Ya, Señor, hay que acabar con esto. Y ese es el problema con muchas personas que creen que porque Cristo ya vino a sus corazones, ya se les resolvió todos los problemitas. Y eso es muy peligroso. La respuesta aquí, entonces, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le dice el Señor? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su la potestad. En otras palabras, ustedes se están metiendo en cosas que le pertenecen solo al Señor. Él solamente, como dice Jeremías 29, 29. ¿Ustedes? ¿Cuál es? Lo revelado es para nosotros, pero lo secreto le pertenece al Señor. Y así seguirá siendo, hermano. Dios no quiso que lo supiéramos todo, y mucho menos en estas cosas escatológicas. El reino del Señor, cuando venga, y la manera como Él lo va a establecer, eso no nos compete a nosotros. El problema con la gente es que hoy día está haciendo muchas cosas y cree que el reino se tiene que establecer a su manera. No, hermano, el Señor tiene la manera, y la manera es la que Él le va a decir ahora. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso sobre la potestad. Entonces, ¿qué nos toca, Señor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
tienen que esperar, no es ahora, tienen que esperar que venga el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo van a recibir el poder, ¿para qué? ¿Para establecer el reino? No, para que me sean testigos. Para que me sean testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Sí, vamos a comenzar ahí, pero también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es algo local, no es algo regional, y no es el reino como ustedes creen. Es que me sean testigos, y a medida que van siendo testigos, entonces ahí yo voy estableciendo el reino en los corazones. No es un reino político, no es que vamos a derrocar al César, no, nada de eso. Vamos a derrocar ese pecado que hay en sus corazones, ese dominio de Satanás que está en sus vidas. Para eso necesito testigos. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir y testificar. Eso es lo único que tienen que hacer. Y sí, comiencen desde Jerusalén, luego váyanse a Samaria, luego vayan por toda Judea y vayan hasta lo último de la tierra. Y esto lo vimos hace 8 días, fue lo que el apóstol, bueno, lo que Lucas nos narra, que se hizo inclusive con el apóstol Pablo cuando terminó Hechos capítulo 28. Se cumplió todo hasta allá. Pero entonces, hermano, otra vez, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Sabe? Y eso lo vamos a ver después, pero el Espíritu Santo vino una sola vez, ya no va a venir más. Así que esa parte, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo una vez, y en cada individuo viene una sola vez, en el momento de la conversión viene el Espíritu Santo. De ahí en adelante el poder obviamente se va incrementando en la medida que vamos siendo llenos del Espíritu Santo. Necesitamos entonces ser llenos del Espíritu Santo ahora ya nosotros, para poder tener el poder, la unción o la capacidad o la habilidad, como quieras llamarlo, para ir y ¿qué? Hacer señales, milagros y prodigios o ser testigos. ¿Para qué quiere el poder? ¿Para qué es el poder? Aquí lo hubiera dicho de una vez, para que hagan milagros, señales. No, el poder es para que sean testigos. Así que todos, la iglesia, todos podemos ser testigos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, hermanos, sin el poder del Espíritu Santo no se entenderá el reino de Dios, ni mucho menos se puede ser testigo. Y punto número 3, voy a quitar unos 5 minutos. Voy como muy rápido, pero es que ¿sabe por qué estoy haciendo eso? Porque yo lo vi muy sincronizado y yo lo vi, si yo lo desprendo se me va, yo quiero pegarlo todo. Número 3, la asignación después, la ascensión de Cristo después de asignar la comisión. Ya asignó la comisión. Ahora viene la ascensión, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, es decir, los discípulos que estaban allí, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, se supone que son ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, yo escuché muchos mensajes de esto y comentaristas y le pegaban muy duro a los discípulos ahí. Yo no quiero entrar por ahí. Parece que es un reproche. ¿Por qué están mirando al cielo si él ya se fue? Así vendrá, pero yo lo que veo aquí, hermanos, es que en la ascensión de Jesús los discípulos se quedan contemplando la gloria del Señor. Imagínense ustedes, él se va. ¿Y por qué digo eso? Porque en Hechos 7, 55 a 56, mire lo que yo leo ahí. Hechos 7, 55, antes de que Esteban muriera, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, ya está lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermano, esto es impresionante, porque cuando él se despide de Jesús y los discípulos comienzan a mirar a Jesús que asciende y ve que una nube lo recibe y se va, ellos se quedan viendo esa gloria, porque aquí dice que Esteban también dijo: veo los cielos abiertos y veo la gloria del Señor, veo a Jesús sentado a la diestra con todo poder, con toda autoridad. Ellos están contemplando la gloria, así que por favor no me lo molesten todavía, déjenme ahí a los discípulos un poquito más, porque Filipenses 2, 9 al 11 yo leo lo siguiente. Dice Filipenses 2, 9 al 11, después de la muerte y resurrección de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Cristo resucitado, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde más? En la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Juan 17, cuando Jesús oraba, ¿qué decía? Padre, acuérdate de la gloria que tuve contigo
contigo antes de que el mundo fuese. Hermano, la ascensión y que se dejó ver por los apóstoles y los que estaban allí no es otra cosa que la exaltación de Jesús en gloria. Y ellos la están contemplando. ¿Ahora es malo contemplarla? No, no es malo contemplarla. Lo malo es quedarnos contemplándola. Así que yo no le veo tanto un reproche, sino más bien que veo que cuando Jesús ascendió, ellos se quedaron ahí, pero se quedaron demasiado. Entonces los ángeles o los que estaban ahí vestidos de ropas blancas los reprendieron. Espérese, espérese, no estén mirando tanto para allá porque hay un trabajo que hacer aquí. Y esto es una aplicación para nosotros en el sentido de que hay gente que se queda mirando eso. No podemos quedarnos contemplando solamente allá. Sí, contemplemos y hay que hacerlo, hermano. Hay que alabar al Señor, hay que bendecir su nombre y hay que estar expectantes por su segunda venida y saber que se fue y así va a volver. Y vamos a meternos en eso, contemplar la exaltación de Jesús, pero hay trabajo que hacer. Y yo creo que eso fue lo que ellos le reprocharon más bien. Más que decirle porque están mirando allá, más bien, ojo, porque el Señor los comisionó. Y por estar metidos tanto en esto, se olvidan de la comisión. Yo pudiera decir, hermano, no es malo, pero meternos a estudiar tanta teología y meternos y encajonarnos y pasarnos todo el tiempo allí sabiendo que hay trabajo que hacer, eso sí es malo. Así que estudiemos, pero hagamos, ¿verdad? Contemplemos, pero hagamos. Trabajemos, pero sirvamos, porque hay una comisión que el Señor nos dejó. Y eso fue lo que Él quiso venir, por lo menos, a decir. La aparición de estos dos ángeles era para advertirles entonces que no pueden estar siempre así. Deberían estar ocupados, como dice Lucas 12, 35 al 40. Lucas 12, 35 y 40, lo leo rápido, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y que se sienta a la mesa y vendrá a servirles, aunque venga a la segunda vigilia. Aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Es lo que yo decía el domingo, tenemos que estar allá y acá. Pero ese mismo Jesús que ascendió a los cielos, así vendrá. Versículos 9 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, de Hechos 1, 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos fue alzado. Piensa en eso, fue alzado. Le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Versículo 11. Es lo que dicen los ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y termino con Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dice que el Hijo del Hombre va a venir, la segunda venida, en una nube. ¿Cómo va a venir? Con poder y gran gloria. ¿Cómo se fue? En una nube. Aunque Lucas no lo dice, pero lo entendemos. ¿Cómo se fue? Con poder y gran gloria. Así ha de venir. Entonces por eso es que ellos se quedan allá mirando. Pero entonces esa es la aplicación para nosotros. Ok, a manera de conclusión entonces vimos hoy el tema de la comisión asignada. Que hay tres cosas que vimos ahí. Primero, asegurando la comisión asignada. Hermano, es muy importante que tú y yo comprendamos acerca del reino de Dios. Comprendamos el evangelio que nosotros tenemos. Tenemos que conocer muy bien la gran comisión. Tenemos que conocer muy bien el evangelio antes de ir. Número 2, la promesa para la comisión asignada. Que no se nos ocurra pretender hacer las cosas de nuestro amaño, nuestra manera. Ese es el error de la iglesia hoy día, que hace todo tipo de tretas con todo tipo de situaciones que se le presenta. No hace, lo único que se requiere es la presencia del Espíritu Santo, que se supone que si ya la tenemos, entonces busquemos la unción, el poder, la capacidad para hacer el trabajo. Aquí no se necesita nada más. Yo necesito aquí traer cantantes, yo necesito aquí traer orquesta, no necesito traer payasos, yo necesito traer oradores, no necesito traer nada. Necesito, hermanos, es hacer la gran comisión, porque ya se me entregó. Y la ascensión, después de asignar la comisión, me tiene que enseñar a mí, por lo menos dos grandes verdades: que si bien es cierto debo adorar y exaltar su gloria, tengo un trabajo que hacer, pero además, aún haciendo el trabajo, debo estar pendiente y saber que Él va a venir por segunda vez, porque así como se fue, Él va a venir en la misma gloria. Así que, como decíamos el domingo, debemos vivir en el ya y el todavía no. Ya viene. Entonces contemplemos su gloria, porque lo vamos a ver venir en cualquier momento.
pero todavía no viene. Entonces trabajemos, dediquémonos al servicio donde el Señor nos ha colocado. Entonces esto sería la comisión asignada, que fue tanto para ellos y que podemos traer para nosotros también. Amén. Oremos.